The Avengers, número 36. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Kyln 2, dentro de la prisión intergaláctica Omega Core. Nathaniel Richards, Kang, se encuentra sentado en el suelo de su celda, cuando uno de los prisioneros se detiene frente a él y le pregunta por qué está allí. Nathaniel responde que está encarcelado por intento de homicidio multiversal. El prisionero no sabe qué significa homicidio, así que Nathaniel lo explica. Es el asesinato de todo lo que existe, todo el cosmos. El prisionero señala que, si eso fuera cierto, todos ellos estarían muertos. Nathaniel aclara que por eso se trata de un intento, y añade que puede agradecerle a los Avengers por haberlo detenido. El prisionero contesta que tendrá que enviarle sus saludos, pero, mientras tanto, lo que acaba de escuchar es que él intentó matarlo a él y a todos los demás. Luego lanza un puñetazo directo al rostro de Nathaniel y le deja claro que eso es lo que piensa de ello. Los otros dos reclusos se unen inmediatamente. Entre los tres comienzan a golpearlo sin descanso. Mientras recibe los golpes, Nathaniel piensa: derrotado, humillado, encarcelado. Los Avengers me han quitado todo, como lo han hecho una y otra vez. Pero esta vez, esta última vez, no puedo sobrevivir a ello. Siento mi debilidad, mis fracasos, la inutilidad en la que me ahogo. Siento mi edad. He agotado mi capacidad para comenzar de nuevo. No puedo. No soy capaz de ello. Nos movemos a Wakanda. Captain Marvel desciende y aterriza junto a Black Panther, que observa el horizonte. Carol le pregunta qué está mirando. T'Challa responde que está mirando la única cosa que realmente vale la pena observar: Birnin Sana, la ciudad dorada, el trono de Wakanda. Carol le pregunta si acaso él no es Black Panther, y si no acaba de recuperar el trono del Imperio Intergaláctico de Wakanda, como se vio en Imperial número 4. T'Challa responde que está haciendo preguntas cuyas respuestas ya conoce. Carol le pregunta si ese trono no debería ser suficiente. T'Challa explica que nació para ser rey. Fue criado para ello. Ser rey está en su ser. Es el centro alrededor del cual se organiza todo lo demás que lo define. Y ningún rey ha entendido jamás el concepto de suficiente. Carol le contesta que él realmente nunca puede dejar nada atrás. T'Challa responde que, si pudiera hacerlo, no sería quien es. Y si no fuera quien es, tampoco habría podido hacer todas las cosas que se han requerido de él. Cosas que los Avengers han necesitado de él. T'Challa parece comprender la razón por la que Carol ha venido a hablar con él. A diferencia de él, ella sí es capaz de dejar ir ciertas cosas. Por eso está allí. Porque ha decidido renunciar a su posición como líder de los Avengers. Y porque planea disolver el equipo. Nos movemos a Detroit. Captain Marvel y Scarlet Witch combaten a una criatura gigantesca que se abre paso entre los edificios. Un enorme pulpo parecido a Gargantos, el ex Shuma-Gorath. Carol le dice a Wanda que cree que su tiempo como líder de los Avengers ha terminado. Wanda le pregunta cómo se siente al respecto. Carol responde que no está segura, solo siente que ya es el momento, aunque al mismo tiempo también se siente como si estuviera rindiéndose. Wanda comenta que, al decir eso, suena exactamente como T'Challa. Carol se ríe y le cuenta que acaba de hablar con él hace poco. Como la recién nombrada Sorcerer Supreme, Wanda le dice a Carol que debería confiar en algo que ella ha aprendido bien. En realidad, nada termina por completo, y mucho menos los Avengers. Todos ellos sirven durante un tiempo, mientras son necesarios, y luego pasan un periodo alejados, mientras otros toman esa responsabilidad. La magia de Wanda se divide en múltiples espadas mágicas, que atraviesan y cortan los tentáculos de la criatura, mientras ella continúa hablando. Dice que todo funciona en ciclos: muerte y renacimiento, invierno seguido por primavera, luego verano, después otoño, antes de regresar nuevamente al invierno. Los mitos, afirma, son cíclicos. La criatura finalmente es derrotada. Ambas heroínas descienden hasta el pavimento. Entonces Wanda le dice a Carol que no lo olvide. Los Avengers son míticos. Nos movemos al Storm Sanctuary, actualmente flotando sobre Biarritz, Francia. Carol camina junto a Storm a través de un jardín y menciona la conversación que acaba de tener con Wanda. Storm levanta una ceja cuando escucha lo que Wanda dijo y repite la palabra con incredulidad. ¿Míticos? ¿Wanda dijo eso? Carol responde que sí, que lo hizo. Ororo se agacha y levanta una de las calabazas del suelo, mientras admite que, después de todo, Wanda ahora es la Sorcerer Supreme.
y ese título probablemente venga acompañado de ciertas expectativas. Luego lanza la calabaza hacia Carol y le pregunta si eso significa el fin de los Avengers. Carol atrapa la calabaza y aclara que no se trata del fin absoluto, sino del final de esta iteración del equipo. Ellos resolvieron el misterio del Missing Moment, el momento perdido, y lograron salvar al mundo de Kang. Ororo responde que hicieron más que simplemente salvarlo. Carol admite que eso es algo demasiado grande para procesarlo en ese momento. Hablará de ello con Tony más tarde. Pero, por ahora, lo único claro es que la misión ha terminado. Dicho esto, arroja la calabaza hacia un hipopótamo que se encuentra cerca, y el animal la aplasta inmediatamente con la mandíbula. Storm le pregunta si realmente todo terminó. Carol responde que, al menos esta misión, sí. Es momento de un cambio. Ororo contesta que probablemente tiene razón, aunque para ella siempre ha sido difícil pensar en una misión como algo verdaderamente terminado. Ella ha tenido esencialmente la misma misión desde el día en que Charles Xavier la llevó a su hogar y compartió con ella su sueño. Storm abre los brazos y señala todo lo que las rodea. Todo eso, incluso su lugar entre los Avengers, siempre ha sido simplemente una extensión de esa misión. Y esa misión, concluye, nunca termina. Nos movemos a Central Park, Nueva York. Captain Marvel y Captain America están sentados en un banco mientras comen y observan el atardecer sobre la ciudad. Sam le dice que está de acuerdo con ella. Desde el momento en que Carol reunió a este equipo, todos han estado persiguiendo el misterio del Missing Moment, lo supieran o no. Y ahora que finalmente se resolvió, cree que es momento de cambiar de rumbo. Carol admite que debería sentirse aliviada después de todo lo que atravesaron juntos. El Grandmaster, Terminus, Orchis, Hyperion y la Blood Hunt. Sam añade cuando Doctor Doom tomó el control del mundo. Carol le pide que no se lo recuerde. Sam le pregunta cuál es el problema. Carol le pregunta si cree que hizo un buen trabajo como líder. Sam le pregunta si realmente quiere poner esa pregunta sobre él. Carol responde que sí. Después de todo, él es Captain America. Y eso significa que tiene que responder con sinceridad. Sam responde que no cree que hacer un buen trabajo sea algo que los superhéroes puedan juzgar por sí mismos. Cuando hacen un mal trabajo, la gente muere. El problema es que la gente también muere, incluso cuando hacen un buen trabajo. Recuerda que lograron detener la Blood Hunt, y aún así, murieron miles de personas. Sin embargo, gracias a eso, el resto de la población del planeta sobrevivió. Y eso ni siquiera se compara con lo que acaban de hacer en las ruinas de Battleworld. Por eso no puede afirmar si ella hizo un buen trabajo como líder. Ni siquiera si alguno de ellos lo hizo realmente. Porque ese tipo de respuesta depende de una matemática imposible entre la vida y la muerte, una que muchas veces lo mantiene despierto por las noches. Pero sí hay algo que puede decir con certeza. Está orgulloso de todo lo que hicieron como Avengers, y cree que Carol también debería estarlo. Nos movemos a los bosques de la Amazonía. Vision y Captain Marvel flotan en el aire. Vision va trazando largas líneas sobre la Tierra y explica que está marcando los surcos para un proyecto de reforestación. Carol comenta que realmente disfrutó el jardín que él y Camelot crearon cuando la ciudad se encontraba en órbita. Vision responde que él también lo disfrutó. Siempre ha sentido una conexión particular con las plantas, porque tanto ellas como él obtienen su energía del sol. Le resulta extrañamente reconfortante observar ese vínculo entre lo orgánico y lo sintético. No importa si algo fue construido o cultivado, todos surgen de la misma fuente. Carol comenta que supone que Wanda ya debió haber hablado con él. Vision confirma que así fue. Ante eso, Carol bromea diciendo que parece que ellos dos siguen tan conectados como siempre. Vision aclara que lo único que se le informó es que Carol ha decidido que es momento de un cambio. Carol le pregunta si cree que está equivocada. Vision responde que solo un poco. Explica que sí se trata de un tiempo de cambio, pero que ese cambio llegará de todas formas, sin importar si ella o cualquiera de los demás Avengers lo desee o no. Un Avenger está dejando el equipo, y debido a eso, todo va a cambiar. Más tarde, los Avengers se reúnen. Captain Marvel les pregunta si están listos. Iron Man responde que están tan listos como probablemente podrán estarlo. T'Challa está de acuerdo. Entonces Carol se dirige directamente a Camelot y le dice que les gustaría subir a bordo. Camelot responde de inmediato. Un portal se abre frente al grupo y los Avengers avanzan a través de él. Al otro lado se extienden los corredores de Camelot, que les da la bienvenida nuevamente a todos los Avengers. Captain America comenta que le cuesta creerlo. Después de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que Camelot ha atravesado, finalmente está completo.
Camelot responde que sus recuerdos han sido restaurados junto con muchas de sus funciones de alto nivel, pero que en realidad ya había sido completado antes. Ya fuera cuando era la Impossible City o ahora como Camelot, siempre tuvo una función y un impulso que lo guiaban. No se trataba de algo simplemente programado en él, sino de algo que aprendió y terminó convirtiéndose en el núcleo de su propio ser. Ese propósito siempre fue ser un hogar para los héroes, y fue completado nuevamente cuando los Avengers lo salvaron, en el momento en que no deseaba nada más que morir. Fue entonces cuando volvió a estar completo, gracias a ellos. En ese momento, Arthur, acompañado por el resto de la Twilight Court, interviene y explica que precisamente por eso los Avengers tienen su gratitud. Se acerca a Captain Marvel y le estrecha la mano, mientras declara que ahora es la Twilight Court la que finalmente ha sido completada, gracias a que se han reunido nuevamente con su querido Camelot. Black Panther se dirige directamente a Camelot y le pregunta si su decisión ya está tomada. Camelot responde que sí. Explica que les debe todo a los Avengers, pero que su lugar ahora está con la Twilight Court. Captain Marvel le dice que han pasado muchas cosas juntos. Reconoce que no todas fueron buenas, pero también hubo muchas que sí lo fueron, y por eso todos lo van a extrañar. Storm añade que aplaude su valentía, porque el cambio nunca es sencillo, y mucho menos cuando se trata de enfrentar un futuro desconocido. Scarlet Witch le pregunta a Camelot hacia dónde irá. Camelot responde que irá a donde quiera que existan injusticias que corregir y donde haya inocentes que proteger. Allí es donde estará él, y donde irá la Twilight Court. Arthur concluye diciendo que, después de todo, eso es exactamente lo que aprendieron de los Avengers. Tras escuchar la decisión de Camelot, Iron Man comenta que entonces esto realmente es una despedida. Vision añade que lo va a extrañar, y que siempre apreció la oportunidad de compartir perspectivas con otro ser sintético. Captain America le pregunta cuándo planea partir. Camelot responde que será muy pronto. Explica que los preparativos ya están hechos, y que lo único que quería antes de irse era despedirse de ellos y darles las gracias. Una vez que los Avengers se han retirado, Mordred comenta que toda la situación resulta bastante curiosa. Desde el momento en que la Twilight Court lo conoció, todos decidieron esforzarse por vivir a la altura de los Avengers. Después de tantos años, Camelot terminó convirtiéndose en un Avenger. Luego lo abraza y le dice que es bueno tenerlo de vuelta. Arthur se dirige al resto de la Twilight Court y declara que su hijo pródigo finalmente ha regresado y que, una vez más, están completos. Después les pregunta qué harán ahora. Gailau responde que harán aquello para lo que fueron creados. Lancelot completa la idea diciendo: vengar los males cometidos contra los inocentes y llevar justicia entre las estrellas. Camelot se marcha y se dirige hacia el espacio profundo. Desde la Tierra, los Avengers observan su partida, mientras Camelot se aleja cada vez más hasta perderse en la oscuridad del cosmos. Nos movemos al Jarvis Lounge. Carol y Tony se encuentran reunidos. Tony le pregunta por qué él es el último con quien decide discutir la disolución del equipo. Carol le explica que es precisamente por eso. Sabía que no tendría que preocuparse por cómo reaccionaría él, porque estaba segura de que Tony la respaldaría sin importar la decisión que tomara. Además, añade que quería que él fuera su testigo. Tony le pregunta si quiere hacerlo ahora. Carol asiente y declara: como líder de los Avengers, convoco formalmente la disolución de la alineación actual. Además, convoco una votación inmediata para un nuevo líder, con el mandato de construir un nuevo equipo. Iron Man utiliza su tablet para registrar la decisión y activar el sistema de votación a través de la red de los Avengers. Confirma que las notificaciones ya han sido enviadas a todos los miembros que han servido recientemente, quienes ahora deberán nominar a su candidato para el nuevo liderazgo. Carol comenta que ella ya sabe a quién va a nominar. Tony responde: yo también. Y aparentemente todos los demás también lo saben. Los votos están contabilizando. Los datos están llegando. Y el próximo líder de los Avengers es... Pero antes de que nos enteremos de quién será, la historia llega a su fin, aunque falta el epílogo. ¿Quién creen ustedes que será el nuevo líder? ¿T'Challa, Sam, Ororo, Wanda, Vision, Tony, la chica ardilla? ¿Y quiénes serán los nuevos miembros? Hagan sus apuestas. De regreso en Kill 2, Nathaniel Richards continúa siendo golpeado por los prisioneros que lo rodean, mientras piensa: los prisioneros en esta prisión están entre la peor escoria del universo.
Matarme apenas representará esfuerzo para ellos. No pasará mucho tiempo. Será fácil, lo más fácil del mundo. Pero, ¿cuándo ha hecho Khan el Conquistador algo por el camino fácil? Estoy definido por el esfuerzo y lucho por una muerte mejor que esta. Una ganada enfrentando probabilidades imposibles al frente de legiones de guerreros juramentados con sangre, cada uno gritando el nombre de Conquistador con devoción mientras mueren por mis ambiciones. Sí, si voy a encontrar mi muerte, que sea una digna de mí, un reconocimiento de quién soy. Y si voy a reconstruir un ejército, entonces debo, por necesidad, empezar con un solo asesino. Los prisioneros se apartan, convencidos de que Nathaniel ya está muerto. Sin embargo, unos segundos después, Nathaniel se levanta lentamente. Con un rugido de furia, se lanza sobre uno de ellos y le arranca parte del rostro con los dientes. Sujeta a otro atacante, le retuerce los brazos con una llave brutal y le estrella la cabeza contra la pared. Finalmente, le rompe la rodilla al que lo atacó primero y le dice: «Creo que no nos presentaron antes. Yo soy Kang, The Conqueror, el Conquistador, y puedes llamarme tu amo y señor». Y así, mientras vemos a Nathaniel aplastando la cabeza del prisionero con su pie, se nos cuenta que este es el final de la serie. Lo que viene después se verá en el evento Armagedón. Y así terminamos con The Avengers número 36, con guión de Jed MacKay y arte de Farin Karami. Saludos a The Lost Hope 2099. Te cuento que Jed MacKay inyecta una elegancia única al mundo místico en Doctor Strange y demuestra un ritmo envidiable liderando la actual era de los X-Men. Apoya a Diose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.